Hola hermanos, muy buen día. Es un gusto estar con ustedes, saludarles. Sé que no los puedo ver físicamente, pero ahorita que estaba viendo las cámaras abiertas, me gocé con ustedes. Estaban viendo cómo estaban alabando a nuestro Dios. Y es maravilloso ver esto, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos virtualmente, pero en espíritu estamos juntos. Vamos a orar antes de empezar con la predicación. Me gustaría que todos inclinaran su rostro, cerraran sus ojos y le dijéramos: Señor, gracias en esta hora por la vida, por la salud que nos das. Gracias porque por tu misericordia estamos aquí, por tu gracia. Gracias también por todos mis hermanos que están conectados, por aquellos que no se pudieron conectar por algún motivo, Señor. Te damos gracias por todo esto. Te pedimos que en esta hora tú me uses, Señor, para que a través de mí, Señor, tú nos hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas, y se vean transformadas, Señor, por tu poder, por el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de abrir la Biblia, me gustaría empezar con algo que seguramente, hermanos, ustedes van a decirme o van a afirmar lo que yo les voy a decir. Cada época del ser humano tiene diferentes modismos o formas de hablar que conforme a la época pues van surgiendo y van tomando importancia. Y hoy en día, ¿qué es aquello que hace un par de años no era tan importante para nosotros escuchar o no era común? Por ejemplo, ahorita lo más que se está sonando es la palabra pandemia, la palabra enfermedad, la palabra aislamiento, cuarentena, distanciamiento social, prueba PCR, aplanar la curva. En la casa con los niños seguramente van a escuchar el que ya me aburrí, el que ya quiero salir, el que quiero ir acá, quiero ir allá. Las palabras que surgen también como un te acuerdas, ¿no? Te recuerdas cuando pasamos a veces con mis hijos en algún lugar y por X o por Y habíamos ido y me dicen, ¿te acuerdas cuando fuimos? Sí, sí me acuerdo. Y estas frases están tomando importancia porque hoy en día estamos viviendo algo difícil. Y el término que más he escuchado ahorita es el del oxígeno, la oxigenación. Y es precisamente con este término el que vamos a meditar el día de hoy. ¿Qué tan importante es el oxígeno para preservar nuestras vidas? ¿Sí? He escuchado también, me puse un poquito a investigar qué tan importante es el oxígeno para nuestras vidas y encontré datos muy curiosos, hermanos. Fíjense bien. El oxígeno es el tercer elemento más abundante en el universo. El tercer elemento. Y encontramos en una quinta parte de nuestra atmósfera este elemento, este oxígeno. ¿Sí? Juega un papel muy importante, un rol muy importante para preservar nuestras vidas, para preservar el funcionamiento de nuestros órganos. Es vital para los seres humanos. Han hecho expediciones en otros planetas para ver si hay oxígenos en sus atmósferas y no, el planeta Tierra es el único que tiene la capacidad de albergar este tipo de elemento para preservar la vida humana. Y no nada más la vida humana, sino también la vida de los seres humanos, de los seres vivientes como los animalitos y todo aquello que nos rodea. El oxígeno lo podemos encontrar en el aire y lo podemos encontrar en el agua. Pero fíjense que es bien curioso que existe mucho de este elemento, pero es bien difícil extraerlo o concentrarlo. He escuchado también en el radio compañeros de trabajo, amigos que pasan las noticias o se comparten información por esto de la pandemia y nos dicen, no, que en tal alcaldía ya pusieron un puesto para repartir tanques de oxígeno o para rellenar tu tanque de oxígeno. Y es bien difícil ahorita concentrar o generar este oxígeno. Checando con ellos y platicando que un generador o un concentrador de oxígeno está elevadísimo el precio ahorita.
y se ha encarecido mucho este elemento, a pesar de que tenemos muchísimo. Pero ¿a dónde vamos con todo esto, hermanos? ¿A dónde quiero que vayamos con todo esto? Fíjense bien, manejando con mi esposa, platicábamos cómo a una persona se le dificultó el respirar por X o por Y. Tuvo una complicación al momento de respirar y fueron unas fracciones de segundos, de minutos en el que su cerebro ya no recibió ese elemento y tuvo consecuencias. Y entonces me decía el Espíritu, ok, si el oxígeno es importante para preservar la vida, como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué tan importante es mantener una relación estrecha con Cristo? Es algo muy, muy similar, hermanos. La relación oxígeno-vida a la relación Cristo-vida eterna. ¿De acuerdo? Pero, ok, la vida eterna es hasta que venga Cristo, hasta que venga el arrebatamiento, hasta que pasen todos estos sucesos. Pero mientras tanto, hermanos, ¿qué es lo que hacemos nosotros con lo que le llamamos vida? ¿Qué es con lo que nosotros hacemos con aquello que decimos que estamos viviendo? Y fíjense bien, un ser humano sin oxígeno es imposible vivir. Un ser humano. Una célula, una neurona puede permanecer entre 5 a 10 minutos sin oxígeno. Cuando ya de plano no tiene oxígeno, se le llama anoxia. Y cuando hay una disminución en el oxígeno, se le llama hipoxia. Ahora, si esto lo llevamos o lo trasladamos a la vida espiritual, ¿quiénes de nosotros estaremos viviendo en una hipoxia espiritual? Digo hipoxia espiritual porque somos cristianos, porque se entiende que todos los que estamos ahorita en esta reunión ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces no puede haber una anoxia espiritual, es decir, no tengo nada que ver con el Espíritu de Dios, es decir, no tengo nada con Cristo, ¿no? Nosotros no estamos en esa situación. En esa situación están muchas personas en el mundo que han cerrado su corazón a Cristo y lo han rechazado, incluso se declaran ateos. Ellos sí están en una anoxia espiritual. Nosotros, ¿quiénes de nosotros podríamos estar en una hipoxia espiritual? Es decir, hay una disminución en mi relación íntima con Cristo. Un ser humano que no acepta a Dios o no acepta a Cristo tendrá una muerte eterna. Nosotros como cristianos ya recibimos a Cristo, pero ahora ¿de qué manera estamos viviendo? Hay días que sí tenemos hipoxia espiritual, hay días en el que nuestra relación con Dios no es la que quisiéramos, no es la que Él desee. Por supuesto, tenemos altas y bajas. De hecho, el símbolo del electrocardiograma o el del cardiograma, donde va arriba y abajo y es señal de vida, precisamente así es nuestra vida. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, ¿sí? Es un constante sube y baja. Entonces, todos nosotros estaremos pasando seguramente por una racha o un momento de hipoxia espiritual. Lo importante, hermanos, no es mantenernos en esa hipoxia espiritual, al contrario, lo importante es preocuparnos por mantener una oxigenación al 100. Así como hoy en día existe un oxímetro en el que nos lo ponen en el dedo y nos checan qué tanto oxígeno está entrando a nuestro cuerpo, a nuestras células, a nuestros órganos vitales. Y si está arriba de 90, está bien, ok. Es lo mismo con nuestra oxigenación espiritual. Tiene que mantenerse en altos niveles, ¿sí? ¿Qué pasa si hay una hipoxia abajo del 90? Bueno, entonces puede repercutir en el funcionamiento de alguno de nuestros órganos. Y esos daños a veces son irreversibles. Cuando nosotros tenemos una disminución en nuestra hipoxia espiritual, también pueden haber disminución o afectación en nuestras funciones espirituales. Es decir, ya no disfrutamos el orar, ya no disfrutamos el leer la Biblia, ya no nos preocupamos por evangelizar, ¿sí? Veíamos hace un par de semanas, en mi caso, una película que nos gustó mucho y se la recomiendo y tiene que ver con este tema de hipoxia espiritual. Se llama Cristiano de la Secreta. Es una película de la República Dominicana y habla acerca de una persona que es creyente, pero que se avergüenza de ser creyente y lo trata de ocultar, por eso se llama de la secreta. Entonces, cuando nosotros
bajamos más de los niveles adecuados de hipoxia espiritual, pueden haber fallas en nuestras funciones espirituales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si estamos en esa hipoxia espiritual? Bueno, el nivel de compromiso que tenemos para con Dios, para con Cristo, para compartir el Evangelio. Entonces, esa es una buena medida. Ahora, el término vida versus muerte, el término muerte en la Biblia tiene más relación, está más relacionada con nuestra relación con Dios que con la relación de oxígeno y con la relación de palpitación del corazón. El término muerte en la Biblia tiene más relación con nuestra intimidad con Dios, con nuestra intimidad con Cristo, que con qué tanto oxígeno está entrando a mi cuerpo o qué tanto está mi frecuencia cardíaca o mi presión arterial. ¿Sí? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, hermanos. Ahora sí, esta fue una pequeña introducción. ¿Qué es nuestra vida? Y seguramente ya tienen identificado el texto en el cual vamos a iniciar, porque así viene literal en la Biblia esa pregunta. ¿Qué es nuestra vida? Ustedes compártanse ahí entre ustedes y contéstense brevemente. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es? ¿Qué es aquello que nosotros anhelamos tanto cuando tenemos o estamos preocupados o estamos siendo dañados en nuestra salud? ¿Qué es? ¿Qué es nuestra vida? ¿Sí? Una vez, esto me lleva a reflexionar, una vez un hermano, un familiar de nosotros, le diagnosticaron un cáncer y vino a la iglesia y se acercó a un hermano y le pidió, hermano, yo quiero que usted ore por mí para sanación. Y una de las preguntas que le hizo este hermano le dijo, ¿por qué quieres que Dios te sane? En pocas palabras, ¿para qué quieres seguir viviendo? Ok, es un diagnóstico preocupante, sí, es un diagnóstico relevante. El pronóstico de los doctores puede ser muy, muy negativo, pero la pregunta era directa, ¿para qué quieres que Dios te sane? ¿Para qué quieres vivir? Y eso tiene que ver con la pregunta, ¿qué es vuestra vida? Para ustedes, hermanos, ¿qué es su vida? Vamos a Santiago 4. Les pido, por favor, que busquen en su Biblia Santiago 4. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Ahí es donde vamos a encontrar específicamente esta pregunta. Dice el versículo 13, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda la jactancia semejante es mala, y al que saber hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ¿tiene algo de malo planear? ¿Tiene algo de malo soñar? ¿Tiene algo de malo hacer proyectos? No, hermanos, no tiene nada de malo. Lo malo aquí es no incluir en esos proyectos, en esos planes, en esos sueños a Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es vuestra vida? Dice este Santiago. Santiago ve o hace referencia o simboliza o ejemplifica lo que es nuestra vida en este tiempo, en este planeta, en este mundo, como algo pasajero, una neblina o el humo, ¿no? O lo maneja también como el aliento humano o lo que se le conoce como el vaho. Cuando bajan las temperaturas, nuestro cuerpo empieza a liberar cierto vapor, que cuando hablamos empieza el vaporcito a salir y tú puedes ver, está haciendo frío en ese lugar, ¿no? Bueno, así de pasajero es la vida. ¿Cuánto tiempo dura ese vapor, ese aliento reflejado en humo? Es breve, hermano. Entonces, eso es lo que significa para Santiago o nos quiera dar a entender qué es la vida. Es breve, es corta, es fugaz y que por lo tal no tenemos que afanarnos en cosas de este mundo, sino todo lo contrario, tenemos que afanarnos en cosas para nuestra vida eterna. Ahora, ¿en qué consiste la vida? Como cristianos, como hijos de Dios, no nos debe de bastar nada más
el hecho de poder respirar, de amanecer un nuevo día y decir, gracias Señor porque tengo la oportunidad de llenar mis pulmones, puedo hacer mis cosas diarias, mis rutinas, mis actividades, mis quehaceres, ¿sí? Dependiendo la edad, adolescentes, conectarse ahorita a la computadora, al televisor, ver su clase, tomar notas, sacar buenas calificaciones, cumplir con los papás, el varón salir a trabajar, traer la provisión, la mujer tener la comida, hacer los quehaceres de la casa. No nos debe de bastar nada más eso. Nosotros como cristianos tenemos que tener un ideal de qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, con este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir en esta ciudad, en esta alcaldía, en esta colonia, en esta iglesia. Y veíamos con nuestro hermano Eleazar el término perfección. Como cristianos, nuestro ideal de vida tiene que ser el crecer, el madurar, el que nuestro carácter se siga fortaleciendo y se siga asemejando y reflejando a Cristo, es decir, buscar la perfección. Ese podría ser un buen ideal, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué es aquello que realmente nos da vida? ¿Qué es aquello? Y seguramente todos alguna vez han escuchado, oye, como que te veo decaído, como que hoy te veo cansado, como que hay mucho estrés, como que los quehaceres de la casa, ahorita que están los niños 24/7 en la casa, seguramente estamos de la misma manera, ya estamos agotados a veces después de una jornada, porque a veces los trabajos son más para los papás que para los niños, con las famosas evidencias y los proyectos y cumple y todo. Entonces, ¿y qué pasa cuando nosotros nos dicen eso? A veces nos dicen que nos tomemos unas vitaminas, que esto, aquello, pero a lo que voy, hermanos, es importante que evaluemos qué es lo que realmente nos puede dar vida. Y para eso voy. Muchas veces tenemos ejemplos de que nos dicen, bueno, si tú quieres estar saludable, pues tómate unas vitaminas, un complemento alimenticio, haz ejercicio, lleva una dieta balanceada y pues acompáñala con rutinas pues, de relajación, vete de vacaciones para que te desestreses. Y efectivamente, físicamente vamos a ver cambios en nuestra vida, ¿sí? Vamos a bajar unos kilos de peso, nuestro semblante se va a ver diferente, por supuesto, pero ahora la pregunta es, ¿eso es vivir, hermanos? ¿Realmente eso es vivir? Y se los voy a poner de esta manera. Sí, sí es vivir, pero vivir con una V minúscula. Sí, sí es vivir, por supuesto, pero no es vivir con V mayúscula, como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Sí? Por supuesto que esta situación va a favorecer la concentración, la atención, la memoria, la salud, ¿sí? Y va a repercutir seguramente en nuestra salud también, pero eso no es vivir, hermanos, no es vivir con V mayúscula. Algunos otros podrían decir, oye, lo que realmente nos puede dar vida es tener momentos felices, tener momentos agradables, tener momentos en los que tengamos sensaciones extraordinarias, ¿no? Y ahorita que estoy diciéndoles esto, seguramente alguno de ustedes se conmovió con la película En Busca de la Felicidad. Yo he visto varios ahí en el Facebook, en su perfil, ¿no? Mejores películas o las películas favoritas en busca de la felicidad. Y por supuesto es algo emotivo, ¿no? Es algo que viene hasta incluso legalizado en la legislación de cierto país en donde dice que tienes que buscar la felicidad. Y podemos poner muchos ejemplos, muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿no es bonito cuando recibes un regalo, un obsequio? Por supuesto. Cuando cumples un año, ¿sí? No vamos a entrar en detalles sin mencionar la edad, pero es bonito cumplir años, ¿no? Y a veces ponemos el signo de interrogación para que no nos pregunten, por supuesto. Los regalos, hoy en día estamos obsequiando las cajitas de festiniños y ustedes pueden ver la carita de los niños de felicidad, la sorpresa que ven cuando encuentran algo de su agrado en esta cajita. Por supuesto, es bonito. Adolescentes, cuando te quedas en la escuela donde tú querías, ¿sí? Jóvenes más adultos, cuando reciben un sí de su prometida, cuando se casan, cuando reciben a sus hijos. Todo eso es padre, por supuesto que sí. El graduarte, ¿sí?
tu comida favorita, ¿no? Por ejemplo, yo que llego de trabajar y de repente abro la puerta de la casa y me llega el aroma de algo rico que cocinó mi esposa. Por supuesto que es agradable y hasta me apuro y me siento para que ya pueda comer. Eso es bonito, pero ¿quién de nosotros también no ha escuchado el famoso cuento de Jorge Bucay del Buscador, en donde dice que en una libretita anotaban todos aquellos momentos felices y cuánto tiempo duraba esa felicidad? Y cuando moría esta persona sacaban la cuenta de esos momentos felices y ese era el tiempo que para ellos era vivir. Por supuesto que es emotivo, pero ahora, hermanos, ¿realmente eso es vivir? No, hermanos, no es vivir. No es vivir con V mayúscula, es con V minúscula. Otros podrían decir que lo que aquello nos puede dar vida, aquello que nos puede dar vida, es el consistir en obtener riquezas, en obtener propiedades, en hacerme de esto, de aquello. El tener un carro, el cambiar mi coche, el irme de vacaciones, el ser exitoso, y el comprarme unas buenas joyas, unas buenas ropas, tener cosas de valor. Muchos podrían decir, hermano, en eso consiste la vida. No estoy diciendo que el desearlas, el tenerlas sea malo, hermanos. No, por supuesto que no. No, no quiero que malentiendan esto. No es malo. Si Dios te bendice de esa manera, no es malo, hermanos. Es malo cuando ocupan la prioridad. Eso sí es malo. Pero el obtener, el hacerte de riquezas no es el objetivo o lo que nos puede dar vida. No es vivir, hermanos, con V mayúscula. Y lo veíamos en la predicación de nuestro hermano Cristian, en la que Dios sea nuestra prioridad. Entonces, ¿qué es nuestra vida? La vida, hermanos, en la Biblia se resume de la siguiente manera, y eso me gustaría que lo tomáramos como nota. Se resume en conocer a Cristo. Eso es la vida. Ahora yo les preguntaría, ¿qué es conocer a Cristo? ¿Cómo es que lo puedo conocer a Cristo? La vida es una relación con el único Dios verdadero que comienza en nuestro corazón y que influye en nuestra conducta. No podemos medirlo de otra manera. No puedo decir, yo sí tengo una buena relación, una estrecha relación con Dios, pero mi conducta es totalmente distinta. No se asemeja, no se refleja a Cristo en mi conducta. Ahora, ¿de qué manera voy a conocer a Cristo? Ustedes me preguntarán, ¿de verdad, hermano, la vida es conocer a Cristo? Sí, hermanos, esa es la vida que nosotros debemos de desear. Es la vida con V mayúscula. No, con V minúscula es simplemente respirar y hacer nuestra vida monótona con ciertos grados de emociones y ya, pero la vida con V mayúscula es conocer a Cristo. No hay nada más importante en la vida de un cristiano, hermanos, en la vida de un hijo de Dios. Nada en este universo que sea más importante que conocer a Cristo. Es aquello que realmente puede saciar todos nuestros anhelos de mi corazón, todo, hermanos. Todo aquello que existe fuera de Cristo es una imagen falsa o es una imagen de falsa felicidad, de falsa vida. No estoy diciendo que todo aquello no sea importante, por supuesto que es importante, pero la prioridad, lo primero que debe estar en nuestra vida es conocer a Cristo. Esa es nuestra prioridad. Ahora, ¿quién es Cristo? Vamos a empezar a platicar acerca de quién es Cristo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo saben, pero para dar la predicación es importante hacer mención de varios aspectos. ¿Quién es Cristo? Para eso nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Y déjeme platicarle un poquito acerca de este Evangelio, que en lo particular a mí es el que más me ha ministrado. El Evangelio de Juan. ¿Quién fue Juan? ¿Quién fue Juan? A Juan se le conoce como el discípulo amado. Y vamos a ver ciertas características importantes de este evangelio. No quiere decir que los demás no sean importantes, por supuesto que son importantes, pero Juan tiene una manera muy especial de describir a Cristo. Y les voy a decir por qué. De todos los apóstoles, Juan fue el más joven. Fue el más joven.
pero también es el más recordado porque fue el que se recostó en el pecho de Cristo. Se le conoce como el discípulo amado. Solamente, hermanos, escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio de Juan, escribió las 3 epístolas de Juan, el Apocalipsis, ¿sí? 5 libros nada más. 3 epístolas, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Nada más, imagínense nada más. Qué tremendo es este apóstol. A él fue revelado todo aquello que va a acontecer en un futuro. Se le conoce también como uno de los apóstoles más íntimos de Cristo. Hay algunas historias en las que él y otros 2 discípulos iban y se aislaban con Cristo. Hay una parte en la transfiguración donde ven ellos, son pocos los que vieron la transfiguración, y vieron a Moisés, vieron a Elías. Entonces era uno de los más íntimos de Cristo. Algo bien curioso que llama mucho mi atención, hermanos, es que Juan fue el único apóstol que estuvo abajo de la cruz. Fue el único. Todos los demás se dispersaron, todos los demás huyeron. Hubo unos que lo negaron, pero Juan estuvo junto a la cruz cuando Cristo fue crucificado. Fue a quien se quedó a cargo de cuidar a la mamá de Jesús, a María. Algo curioso en este evangelio es que la palabra vida, el apóstol Juan las menciona 36 veces en este evangelio, en el evangelio de Juan, y es mucho más de las veces que se repite en todo el Nuevo Testamento. Entonces llama la atención la palabra vida. Vida eterna, en este evangelio aparece este concepto en 10 ocasiones. 50 veces en el Nuevo Testamento, pero 10 de esas 50 veces en este evangelio. Y se refiere a una cualidad divina de vida. No es cualquier término, hermanos. En este evangelio la palabra luz, la palabra vida, tienen un significado especial en su relación con el Señor Jesucristo. Vida, para referirse de una manera especial a la vida espiritual y a la eterna, que es impartida únicamente, hermanos, a través de la fe de Cristo. En este evangelio aparecen 31 veces la afirmación significativa de yo soy. Es decir, Juan escribió cuando Jesús dijo yo soy esto y esto. Y es precisamente ahí donde vamos a conocer a Cristo. Cuando él mismo se describe diciendo yo soy. ¿Sí? Entonces, hermanos, Juan, que conoció perfectamente a Cristo, tuvo una relación íntima con Cristo, vivió con Cristo, durmió con Cristo, comió con Cristo. Él seguramente nos puede decir algo muy, muy especial de cómo es Cristo. Y obviamente, hermanos, el Espíritu nos debe de discernir, nos debe de dar esa capacidad para entender la palabra. Dice Juan en este evangelio, el que oye la palabra de Cristo y cree que tiene vida eterna y no tendrá condenación, pero aquel que no cree ya ha sido condenado. Entonces, hermanos, vamos a leer Juan 5:39. Ahí aparece precisamente lo que vamos a leer ahorita. Dice Juan 5:39, dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Cristo. En la palabra vamos a conocer a Cristo, hermanos. Juan escribió en su evangelio los 7 yo soy de Cristo, y es precisamente en lo cual vamos a meditar, hermanos. ¿Sí? Nosotros aquí en la tierra estamos para capacitarnos, para entrenarnos, para madurar, de cierta manera para prepararnos a esa vida eterna que vamos a tener allá con Cristo. Cuando Él se fue, le dijo a sus discípulos que iba a preparar una morada para nosotros, que mientras tanto hiciéramos lo que Él les había enseñado. Y de generación en generación se ha ido enseñando todo esto y el evangelio ha ido creciendo. El primer gran yo soy, Juan 6:35, el pan de vida.
Juan 6:35, Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, ¿a qué se refiere con que Jesús es el pan de vida? Vamos a hacer un símil. Cuando nosotros vemos que Dios le da de comer a su pueblo, seguramente ya tienen el concepto, todos hemos escuchado la historia del maná. Cuando el pueblo de Israel está en el desierto y no tiene que comer, Dios los alimenta. ¿Y qué tenían que hacer los israelitas? Bueno, tenían que salir de su tienda y tenían que ir a buscar el maná, tomar lo suficiente hasta que se saciaran y nada más. Eso lo hacían de manera cada semana, cada mes, cada año, cada que Dios se acordaba de ellos. No, hermanos, lo hacían de manera diaria, diaria. ¿Eso qué significa para nosotros? Bueno, que de manera diaria nosotros tenemos que salir de nuestro confort, salir de nuestra comodidad, ir a buscar ese maná diario, el alimento diario es Cristo, y lo vamos a buscar en su palabra. De tal manera que vamos a tomar aquello que es suficiente, en el cual nosotros nos vamos a sentir plenos. Cada quien tiene una diferente medida, y a lo mejor con un versículo, con un libro, ya estás saciado ese día. Cada quien tiene sus diferentes medidas, hermano. Pero a nadie le hará falta si hace esto de salir, buscar y tomar ese pan. Debemos tener ese hábito de alimentarnos de manera diaria, de manera espiritual, diariamente, hermanos. Con su palabra, y no nada más estudiarla, meditarla, aprenderla, atesorarla, y lo más importante es ponerla en práctica. ¿Han escuchado el texto seguramente de el ciervo que brama cuando tiene sed? He visto videos en el cual ese bramido es impresionante y se escucha a lo lejos, y es una sed que desespera, por supuesto que sí. Todos hemos sentido sed, pero no este tipo de sed que tiene el ciervo cuando no encuentra agua, cuando recorre kilómetros y no encuentra agua, cuando el sol lo está agobiando. Y de esa manera nosotros debemos de buscar a Cristo, y es el único que va a saciar esta sed y hambre espiritual. Ahora, aquí pasa algo importante, hermanos, que quisiera que señaláramos. Hay una forma correcta en la cual nosotros debemos tomar agua. Si yo agarro esta botella y me la tomo toda, ¿me estaré hidratando bien? No, porque pasa directamente. La forma correcta de hidratarnos es a través de tragos pequeños, pero de manera permanente. ¿Sí? ¿Qué simboliza eso de manera espiritual? Muchas veces la emoción aparece y un hermano se recién convierte y empieza a leer su Biblia y toda su Biblia, y la emoción está ahí, pero te apaga esa emoción y ya no lee. Nosotros tenemos que ser conscientes de que es constante y perseverante este hábito de comer y de saciarnos con el agua de Cristo, con el agua que Él da, de la cual no volveremos a tener sed. No ser emocionales, sino constantes y perseverantes en su palabra. Vivir es estar saciados de Cristo. ¿Quién de nosotros ahorita puede decir que está saciado de Cristo? ¿Quién? Cuando nosotros alimentamos con su palabra nuestro corazón se ve transformado. Y esto va a venir con cambios de conducta. Hay un proverbio que dice que en nuestra boca salen palabras de lo más profundo de nuestro corazón. Lo que tenemos en nuestro corazón. Si nosotros tenemos palabra en nuestro corazón, las palabras que van a salir de nuestra boca van a ser bendición. Conocerlo a Él y permanecer en Él hasta que reflejemos, hermanos, su forma de pensar, su manera de actuar, su manera de caminar. Entonces ahí sí es vivir, hermanos. Eso sí es vivir con V mayúscula. Ese es el primer yo soy, el pan de vida.
Segundo, yo soy de Jesús, la luz del mundo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló, es decir, otra vez Jesús reafirmando lo que Él es. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Déjenme decirle algo, hermanos, que ahorita a lo mejor ustedes que estaban en sus casas no se dan cuenta de esta situación. Cuando llegamos aquí al salón nos dimos cuenta que no teníamos luz. No teníamos luz. ¿Por qué? No lo sé, hermanos. No lo sé. Yo sé que el diablo siempre va a querer meter la cola, siempre va a querer meter la pata, pero no había. Entonces, si ustedes no se dieron cuenta, la transmisión de la alabanza no fue con micrófonos ni con la bocina, fue prácticamente a guitarra y a capela. Entonces, hermanos, es tan importante la luz, por supuesto, pero algo curioso, hermanos, fíjense bien, no teníamos luz, pero sí teníamos internet. Gloria a Dios, porque a pesar de todas esas circunstancias, ok, no hay, imagínense si no hubiéramos tenido internet, pues estuviéramos a lo mejor transmitiendo con los datos de alguno de nosotros, pero había internet. Y entonces eso que eso simboliza la luz en nuestros días. Hemos tenido la oportunidad de a veces convivir con hermanos, con parientes, que se les dificulta el servicio de la luz eléctrica. Y es difícil, hermanos. Por supuesto que es difícil porque nosotros nos acostumbramos a tener la luz para hacer todas las cosas. A oscuras es muy difícil. Cristo alumbrará nuestro caminar. Lo más difícil ya lo hizo Cristo, hermanos. Él ya marcó el camino, ya dejó la senda establecida. Es como cuando nosotros configuramos en nuestro teléfono una dirección GPS y está la ruta, hermanos. Simplemente hay que seguirla y no nos vamos a perder. De esa manera Cristo ya lo hizo. Cristo ya nos dejó el camino. Ya no vamos a andar a ciegas, ya no vamos a estar en tinieblas, ya no vamos a andar en oscuridad, porque Él es luz a nuestros caminos. Y la Biblia dice que Él va a enderezar nuestros pasos, Él va a enderezar nuestras veredas, de tal manera que estemos en la dirección correcta. Hay ocasiones, hermanos, ha habido ocasiones, hay ocasiones y habrá ocasiones en las cuales nosotros nos encontremos en una encrucijada, nos encontremos en un crucero en el que tengamos que decidir qué es lo que vamos a hacer, qué es aquello que vamos a decir. Si nosotros oramos, si nosotros pedimos dirección, Él, hermanos, nos va a marcar la luz. Es la luz. Y es como si fuera el semáforo en el cual nos va a marcar el verde y nos va a decir, por ahí, ahí es donde tienes que seguir. Y vamos a darle gloria a Dios por eso, por supuesto. Oramos para que Él enderece nuestros pasos en la dirección correcta de acuerdo a su voluntad, no a la de nosotros, porque nosotros somos emocionales, nosotros somos convenencieros, nosotros somos influidos por todo lo que nos rodea. Pero si el Espíritu nos gobierna, si nosotros estamos con una íntima relación con Cristo, las decisiones van a ser acertadas, hermanos. Vivir con B mayúscula es conocerlo a Él, decíamos hace un rato. Nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Qué tenemos que ser? Tenemos que ser luz a todos aquellos que nos rodean, ¿sí? Todos aquellos que nos lo rodean. Si tuviéramos que ponerle una capacidad de watts, obviamente de watts, o de amperes, o de nivel de luminosidad, no se compararía la luz de Cristo a nuestra pequeña flamita, hermanos, pero tenemos que ser luz. Unas luces pequeñas en nuestras colonias, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que ser esa luz. Eso, hermanos, si nosotros hacemos eso, eso sí trasciende, eso sí va a hacer eco en la eternidad, porque la Biblia dice que cuando nosotros lleguemos allá, de acuerdo a lo que nos santifiquemos, de acuerdo a lo que nosotros hagamos, de salvar armas, de rescatar al perdido, ahí sí vamos a recibir recompensas, vamos a recibir galardones, ¿sí? Nuestras coronas con diamantes, nuestras vestiduras. No va a ser lo mismo aquel que sí pagó el precio, aquel que simplemente se la llevó. Relajado, 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 dice, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que seguir las pisadas del maestro. El que me sigue, dice el texto,
¿A qué se refiere el que me sigue? Porque hacen mención los evangelios cuando llama a Pedro, cuando llama al otro apóstol y le dicen, sígueme. ¿Qué significa el que me sigue? Esto significa, hermanos, o se traduce como el que se entrega por completo. No a mitades, no a mitades. Hermanos que tienen una relación con sus esposas, estamos comprometidos. Queremos una relación de entrega más o menos a la mitad, a un 80, 50-50, 50-50, ¿verdad que no? Es al 100. Entonces, de esa misma manera, nuestra relación con Cristo tiene que ser completa, al 100, porque Él ya nos los enseñó. Cristo en la cruz dio el 100. No entregó 3/4 partes de su sangre, no entregó el 90% de su sangre, no entregó su cuerpo nada más la mitad, no. Entregó todo, hermanos. Y lo decía mi esposa hace rato en la alabanza, su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Entonces Él lo dio todo. Entonces cuando nosotros le seguimos, porque somos seguidores de Cristo, si nos llamamos cristianos, tenemos que entregarnos por completo. Como sus discípulos debemos ser conocedores de asuntos espirituales, hermanos. ¿Y cómo los vamos a conocer? A través de la Biblia. No hay otra manera. Por supuesto que el Espíritu nos puede dar sabiduría, nos puede dar discernimiento, sí, por supuesto que sí. Pero todo está en este manual. Él nos fabricó y este es su manual para que nosotros sepamos qué hacer, qué decir, cómo reaccionar, cómo decidir. Todos los asuntos del ser humano vienen escritos en este manual. Todas las respuestas a todos los problemas que podemos tener, que hemos tenido y que vamos a tener, la respuesta es Cristo. Esa es la respuesta, hermanos. Entonces, eso sí es vivir. Si nosotros a todos esos problemas que tenemos, la respuesta es Cristo, eso sí es vivir con V mayúscula. Tercer yo soy, la puerta. Juan 10, versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cristo es el único camino para llegar al Padre. No hay otro, no hay un atajo, no hay un transportador, no hay nada de eso, hermanos. Cristo es el único que nos lleva al Padre y lo afirma que es el único medio para acercarse a Él y disfrutar de la salvación prometida por Él. Ahora, yo soy la puerta de las ovejas. En el redil de un rebaño como tal de ovejas, el pastor cumplía la función de puerta. El pastor es el que decía, vamos a ir por acá, veía el panorama y decía, ahí hay pastos verdes, ahí los voy a llevar. Si veía algo extraño, ¿no? Ahí puede haber un lobo, puede haber un animal que puede arrebatarme una oveja, no los metí ahí. Es la puerta. Ellos se encargaban de las ovejas y de protegerlas. Cuando una oveja caía en una trampa, en algo, ellos eran los que los socorrían. Cristo es nuestra puerta a la salvación de Dios. Ofrece protección, ofrece seguridad. Cristo es nuestro protector, hermanos. La fe en Cristo como nuestro Salvador, como Hijo de Dios, es el único camino para ser salvos del pecado y de la muerte eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. ¿Quién de nosotros hoy en día se siente a salvo? ¿Quién de nosotros? Seamos realistas, hermanos. Y para ejemplo, un botón dice el dicho, ¿no? No estamos reunidos físicamente por esta situación, porque somos responsables de no transmitir más grande los contagios. No nos sentimos a salvos. Si nosotros de una manera real no nos sentimos a salvos. Cuando voy a trabajar tomo todas esas medidas de seguridad. No me siento a salvo aquí en la tierra. ¿Sí? Me pasan un documento, lo reviso,
lo corrijo, lo firmo, lo regreso y de inmediato me pongo el gel. No me siento a salvo, no me quito el cubrebocas en la oficina, no me quito la careta en la oficina. Como de manera aislada mi desayuno, no como con todos, porque no me siento a salvo. Y yo creo que muchos de ustedes están en esa situación. Pero la Biblia dice que Cristo nos hará descansar en pastos verdes. ¿Nuestra confianza está en Él? Sí, hermanos. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Solo Cristo puede salvarnos. La Biblia también dice que la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y dice que se renueva día con día. Entonces eso nos debe de dar seguridad, por supuesto. Y lo comentábamos en una de las reuniones de varones. Si Dios, es la voluntad de Dios que a través de esta pandemia me lleve a mí o lleve a alguien a su presencia, aunque nosotros nos hubiéramos encerrado a piedra y lodo, así va a ser porque es su voluntad. ¿Sí me explico? Entonces, eso es vivir. Vivir bajo su protección, vivir bajo su seguridad, vivir bajo su control. Eso sí es vivir con V mayúscula. Por eso Él es la puerta. ¿Sí? Siguiente, yo soy el 4. El buen pastor. El buen pastor se llama yo soy. Viene en Juan 10:9, 10:11, perdón, y dice, no, 10:9, sí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es algo fuerte. Me acuerdo que la última reunión de los varones, la única reunión presencial que tuvimos el año pasado, nuestro hermano Pepe Gordón nos compartía una experiencia, una enseñanza en donde dice que los varones debemos de amar a nuestras esposas y dar la vida por ellas, así como Cristo dio la vida por la iglesia. Y el buen pastor dice en Juan que da su vida por las ovejas. Ahora, de manera práctica, de manera real, en cualquier rebaño de ovejas que hoy en día también hay, y nosotros podemos ver cuando salimos a provincia, en las carreteras están comiendo las ovejas o los borregos en este caso, y podemos ver a una persona encargada de esas ovejas. Pero ¿realmente esa persona va a dar su vida por una de ellas? Por supuesto que no, van a decir, es que vale más mi vida que cualquier animalito. Es un ejemplo, es un símil de cómo Cristo nos amó a nosotros. Él sí dio su vida por cada uno de nosotros, por ti, por mí. Él dio todo, hermanos. Las ovejas somos nosotros. Y algo que caracteriza a una abeja es que no se puede defender. Ustedes analicen, observen una oveja, no tiene garras, no tiene colmillos, no es ágil, no se puede defender, es totalmente inofensiva. Depende totalmente de su pastor. Jesús es el gran pastor y Él dio la vida por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros también tenemos que ser de ese mismo sentir. ¿Él por qué lo hizo? Porque nos amó, pero con un amor que nosotros no podemos comprender. El amor hacia nosotros, lo veíamos con Frankie el viernes, que el amor de Dios tiene dimensiones. Así es, hermanos, como lo estás escuchando, tiene dimensiones. Tiene anchura, tiene longitud, tiene profundidad y tiene altura. Ese es el amor que nosotros debemos de reflejar. ¿Y cómo lo vamos a reflejar, hermanos? Por ejemplo, la anchura del amor de Dios. La anchura. Es decir, que debemos de extender ese amor hacia los lados. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Pues lo vamos a mostrar con el vecino, lo vamos a mostrar con el compañero de trabajo, con el compañero de escuela, con la familia, con ellos, hacia todos los que nos rodean. Esa es la anchura del amor de Dios. Y la anchura de Dios no tiene límites, hermanos. La longitud de Dios, del amor de Dios. La longitud habla de distancia. ¿Y qué significa el amor? La dimensión de la longitud de Dios de distancia. Es recorrer esa distancia que nosotros tenemos aquí en la tierra con fidelidad y con perseverancia. Es ahí donde se demuestra el amor de Dios.
tomados de la mano de Él. Solo no lo podemos hacer. Con nuestras propias capacidades no lo podemos hacer. Tenemos que ser fieles y perseverantes. La profundidad. El Espíritu nos va a dar la revelación, el discernimiento, la capacidad de encontrar esos pequeños detalles en las Escrituras que nos hablan del amor y del qué tanto profundo es el amor de Dios. No es superficial, hermanos, no es superficial, es profundo, ¿sí? Nos las va a hacer saber, y al saber esos detalles, hermanos, al identificar, al aprender, lo que se espera en consecuencia es que maduremos. No nos estanquemos en cierto nivel espiritual, sino que sigamos creciendo, corriendo esa carrera, pero madurando hasta reflejar la perfección de Cristo en nuestras vidas. Es algo muy, muy tremendo. Si es algo difícil, sí es difícil, hermanos, pero se requiere de mucho, mucho compromiso. La altura tiene que ver con el futuro, hermanos. La altura de Dios, del amor de Dios, tiene que ver con el futuro glorioso que nos espera de una vida eterna. Sí, pero mientras llega eso, ¿cómo es que tenemos que vivir aquí en la tierra? Tenemos que poner los ojos puestos hacia arriba. Todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra voluntad debe estar puestas en el de arriba. Si nosotros vemos a los de a un lado, nos van a fallar, hermanos, nos van a decepcionar, ¿sí? Nos vamos a sentir frustrados en esas situaciones, en cualquiera situación. Si nosotros ponemos nuestras esperanzas en alguien, ¿sí? en uno que es igual a nosotros, un ser humano, nos van a lastimar, nos vamos a sentir de esa manera. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, Él no falla, Él es fiel, Él es verdadero, Él nos ama, Él se entregó por nosotros, por amor. Entonces esas son las dimensiones del amor. ¿Y qué tenemos que nosotros hacer? Vivir en esas dimensiones. Vivir en esas dimensiones, vivir bajo las dimensiones del amor de Cristo. Eso sí es vivir con V mayúscula. No es nada más respirar y hacer nuestra vida diaria, sacar nuestra agenda, nuestros compromisos y ya, salir bien librados. Eso no es vivir, hermanos. El yo soy número 5, la resurrección y la vida. Juan, el capítulo 11, del 25 al 26, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta es una declaración increíble. Se nos debe de poner la piel chinita. Nuestros vellos se deben de erizar cuando escuchamos esta declaración. Cristo tiene poder sobre la muerte y sobre la vida. Y ejemplos tenemos muchos en los evangelios. Y no nada más sobre el poder y la vida, sino también para perdonar todo aquello que nosotros hemos hecho, todo aquello que nosotros vamos a hacer. Él nos perdona todos nuestros pecados. Ahora, cuando nosotros vemos a detalle este párrafo, este versículo, hay algo que se sale de la lógica humana. Y dice, ¿cómo aquel que está muerto va a vivir y aquel que vive no va a vivir, no va a morir eternamente? Bueno, esto habla acerca de algo que nosotros ya esperamos y algo que nosotros hemos dicho que estamos viviendo en tiempos difíciles y que el día que Jesús regrese y venga por nosotros ya está muy cerca, el rapto. Y eso quiere decir que hay personas, si nos toca a nosotros vivir el rapto y no nos toca morir antes de esa fecha, entonces nosotros de esta vida que estamos viviendo con V chica, vamos a pasar a la vida eterna, es decir, no vamos a conocer muerte. Si no nos toca a nosotros, va a haber una generación en el futuro que van a estar vivos y creyeron en Cristo y no van a conocer la muerte terrenal, se van a ir directos a la vida eterna. Y si nosotros partimos antes, morimos antes, vamos a resucitar para la vida eterna, es decir, no vamos a tener una muerte eterna. Ahora, eso nos debe de dar mucho gozo, hermanos, nos debe de dar mucha esperanza.
Sobre todo porque ahorita están partiendo muchos conocidos. El día de ayer veíamos los de nuestro hermano Omar Carvajal. Sí, sí, nos duele, por supuesto, porque lo hubiéramos querido más tiempo con nosotros. Era un varón de Dios que se esforzaba, predicaba, sí, pero Dios en su voluntad se lo llevó. Y no nada más a él, tenemos varios conocidos que se han ido, pero tenemos la esperanza que el día de mañana vamos a resucitar en esa vida eterna, porque así lo dijo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén, gloria a Dios, hermanos. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, aunque moramos aquí en la tierra, vamos a resucitar allá en el cielo para una vida eterna con cuerpos glorificados. Una vez más confirmó Cristo que la única condición, la única calificación para la vida eterna es creer. Creer. A ti y a mí ya nos hablaron de Cristo. Ahorita estamos hablando de Cristo. Tú y yo ya hemos creído. Con eso ya tenemos la vida eterna. Entonces, hermanos, vivir creyendo en Cristo, eso sí es vivir con V mayúscula. Vivir creyendo en Cristo, en todas sus promesas, en todas sus palabras. Eso sí es vivir en Cristo. El yo soy número 6 está en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vuelve a decir que Él es el puente entre el ser humano y Dios, que Él es el puente entre nosotros, los seres humanos, y el cielo. No existe ninguna otra manera para llegar a la presencia de Dios más que creyendo en Cristo, y no depende de nosotros, de nuestras obras, de lo que yo haga, no. Depende nada más de creer en el Señor, de que Él murió por nosotros. Hechos 4:12 dice, como lo dijo Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, hermanos, no hay otro. Cristo es el único y es suficiente. Jesús es el remedio a todo pecado. Jesús, nada más Él. Él es el único camino a la vida eterna. Ahora, ¿cómo conocemos ese camino hacia Dios? Es Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Aquí marca que es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Por qué es el camino? No hay otro camino como Él. Él ya marcó esa ruta. Como les decía hace rato, ya el GPS ya nos los dejó establecido. Es Cristo. Sigan a Cristo y llegarán a Dios. Hay un dicho muy famoso que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, llevarán a Roma, pero no a Dios. Cristo es el único que lleva a Dios. Él es el camino, es la verdad. Toda la realidad que existe fueron hechas para Cristo, por Cristo y prevalecen para Cristo. Él es la verdad. Todo aquello que nosotros podamos ver es para Cristo. Todo existe para Él y por Él. ¿Por qué es la vida? Cristo al dar su vida por nosotros, después de que Él fue llevado al cielo, vino el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo enlazamos nuestras vidas para que, unidos, en Él solamente encontremos la vida con V mayúscula y la vida eterna. La vida con V mayúscula aquí en la tierra, en el breve tiempo que nos deja Dios aquí en la tierra, en esta familia, en esta iglesia, en esta localidad, el tiempo que nosotros duremos, sean 80, 90, 100, 50, 30, en los años que tenemos aquí en la vida, vamos a vivirlas con V mayúscula. Caminando la senda de Cristo en verdad, eso es vivir con V mayúscula, hermanos, con V mayúscula, caminando en la senda de Cristo en verdad, eso es vivir con V mayúscula. Punto número 7, hermanos. El yo soy número 7, la vid. La vid. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Viene en Juan 15, número 1. Ahora, ¿por qué Cristo tomó esta planta de la uva, el viñedo? ¿Por qué?
Si lo contextualizamos, hermanos, para el pueblo de Israel, para los judíos, la vid es una planta prolífica. ¿Qué significa eso? Que una simple plantita puede dar muchas uvas, muchas uvas. Es como dice, ¿no? Dan fruto de 1 al 100 o más. Entonces, esta es una planta que produce muchas uvas. En el Antiguo Testamento, las uvas simbolizan la capacidad del pueblo de Israel de llevar fruto haciendo la obra de Dios en la tierra. Eso simboliza en el Antiguo Testamento. En la fiesta de la Pascua, el fruto de la vid simboliza la bondad de Dios para con su pueblo Israel. Lo sacó de la esclavitud. ¿Fue bueno con ellos? Por supuesto que fue bueno. ¿Los alimentó en el desierto? Sí, los alimentó. Cuando vieron la tierra prometida, dicen que las uvas y los frutos eran grandes. Entonces, era bueno con ellos. Con esta metáfora, Cristo estableció principios en la vida cristiana. ¿Cómo? Dijo, el Padre es el labrador, Cristo es la vid verdadera. ¿Qué significa? Que si Él hace mención que es la vid verdadera, bueno, que va a haber ciertas vid falsas que nos van a llamar la atención, ¿sí? Que no es la sana doctrina. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son las ramas, hermanos. Pero algo curioso que tiene esta planta es que tiene dos tipos de ramas. Ramas que sí dan frutos y ramas que no dan frutos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Los pámpanos que llevan fruto son creyentes auténticos, son fieles, son aquellos que han tenido un encuentro genuino con Cristo, son aquellos que se han entregado completamente, son aquellos que pagan el precio todos los días y se esfuerzan por hacer la voluntad de Él. Son aquellos que en sus prioridades, en su prioridad es Cristo. Esos son los que llevan fruto. Los pámpanos que no llevan fruto son aquellas personas que pueden profesar una fe, pero que no han tenido ese encuentro genuino con Cristo. Es decir, no se han entregado, son de dientes para afuera, como dice la Biblia. No tienen esa entrega total. Son aquellos que solamente se acuerdan de Cristo cuando están viviendo una crisis, cuando están en enfermedad, cuando están en un problema. Solamente ahí se acuerdan de levantar los ojos al cielo, pero mientras tanto son yoyos. Primero yo, después yo y al último yo. Esos son aquellos que no llevan fruto. Hermano, yo te comentaba hace rato acerca de la hipoxia espiritual, disminución de oxígeno en nuestro cuerpo. Hipoxia espiritual es disminución de esa relación íntima, estrecha que debo tener con mi Creador. Permanecer en Él. Dice más adelante en el versículo 5 de este mismo capítulo 5 de Juan, dice permanecer en Él. Si ese pámpano permanece pegado a la vid verdadera, va a dar fruto y fruto en abundancia. Pero ¿qué significa permanecer en Él? Permanecer en Él significa, como bien lo dice, estar pegados, estar estrechamente unidos a Él. No hay situaciones en la vida espiritual que Wi-Fi, que Bluetooth, no, hermanos, tenemos que estar completamente pegados. No es ser cristianos de Bluetooth, no ser cristianos de infrarrojo, estar pegados, hermanos, a Él. Eso es lo que dice permanecer en Él. Es una evidencia que la salvación de nosotros tenemos seguros esa salvación si nosotros permanecemos en Él creyendo. No debe de haber incredulidad en nosotros. Permanecer y crecer son aspectos esenciales en nuestra vida cristiana. No es que nosotros ya aceptamos y somos creyentes y ya estamos resueltos todos. No, hermanos. El fruto, cuando se refiere aquí a el que va a dar fruto, el pámpano que está pegado y permanece a la vid, no significa nada más que vamos a ganar almas. Significa también los frutos de las cualidades de ese carácter que Cristo ya
ya está trabajando en nosotros. Y viene en Gálatas, todos esos frutos del Espíritu, todos esos frutos que el Espíritu va a ir trabajando en nosotros y nos va a moldear y va a madurar ese carácter. Y entonces sí vamos a reflejar amor, gozo, paz, paciencia, templanza, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso se va a ver reflejado en nosotros si permanecemos en esta vid verdadera, si permanecemos en Cristo. Cuando nosotros somos salvos, empezamos a moldear vamos a empezar a trabajar nuestro carácter a través del Espíritu. Yo no sé cuánto tiempo ya llevas de cristiano, hermano. No sé cuánto tiempo ya llevas como hijo de Dios. Tú sí lo sabes. Y el tiempo no es una característica, no es una condición o no es una situación que pueda decir, ya lleva mucho tiempo, ya maduró. No, hermanos, es que tanto tú te has comprometido en esa relación con Cristo. ¿Sí? Entonces, hermano, la pregunta sería, ¿una persona que no es creyente puede dar frutos? De acuerdo a lo que dice la Biblia, no, hermanos. Una persona incrédula no puede dar frutos. Una persona que no está pegada a la vid verdadera no puede dar frutos. Solo aquel que ya recibió a Cristo y permanece en él y se deja moldear por el Espíritu y su carácter madura, ese sí va a dar frutos, los frutos que vienen en Gálatas, y ganar almas, por supuesto, porque vamos a ser testimonios vivos, testimonios andando. Nuestra vida va a ser un testimonio. Entonces, vivir en los frutos del Espíritu, hermano, eso sí es vivir en Cristo, eso sí es vivir con V mayúscula, no con V minúscula. Vivir en los frutos del Espíritu, hermano, eso sí es vivir. Eso sí es vivir. Ahora, ya vimos los 7 yo soy del Espíritu de Jesús. Ya los vimos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer diariamente relacionarnos con Cristo de manera permanente, de manera profunda, de manera real. Tenemos Romanos 12, 1, 2, dice que, ¿cuál es vuestro culto racional? Dice que, hermanos, os ruego que las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es nuestro diario vivir. Eso es nuestro culto diario. Eso sí es vivir con V mayúscula. ¿Y qué va a pasar si nosotros presentamos a Cristo, a Dios, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces el Espíritu va a empezar a renovar todo aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en consecuencia va a venir cambios de conducta, hermanos. En consecuencia. Nosotros como cristianos, como seguidores, como discípulos de Cristo, debemos ser esos yo soy también, en miniatura. Cristo es el varón perfecto. Nosotros somos yo soy en miniatura, ¿sí? Tenemos que buscar la perfección. Eso sí es vivir en Cristo, haciendo lo que acabamos de aprender con los yo soy de Cristo, siendo nosotros también yo soy, siendo pan para otras personas. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros ministramos, cuando nosotros vamos y leemos la palabra a otra persona y las evangelizamos, estamos siendo pan de vida para esas personas. Cuando nosotros somos luz en las tinieblas para esas personas, cuando les abrimos sus ojos diciéndole a través del Espíritu, decir lo que tú estás haciendo no es correcto, tus pasos no están yendo en la dirección correcta. Cuando nosotros damos frutos, todos estos yo soy, en miniatura tenemos que ser aquí en la tierra. Y eso es vivir con V mayúscula, hermanos. ¿Qué podemos vivir o qué podemos hacer para vivir con Dios? Tenemos que dejarnos que el Espíritu se apodere de nosotros y nos controle. Eso es lo único que podemos hacer. Conocer a Cristo nos da una idea clara de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Muchas personas, y seguramente conoces a algunas, hermano, no saben qué hacer con su vida. No saben qué hacer con todo el tiempo que Dios les da. No saben qué hacer con las capacidades que Dios les da. Busquemos a Cristo, busquemos en oración para que Él nos dé esa revelación de qué es lo que Él quiere que hagamos
con nuestro tiempo, con nuestra vida aquí en la tierra. Conocer a Cristo nos da una idea clara de qué es lo que podemos hacer. Ya lo vimos, hermanos. Entonces el mensaje es, busquemos diariamente vivir con V mayúscula. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar para que en breve, de inmediato, ya la pongamos en práctica. ¿De acuerdo? Señor, te damos gracias en esta hora porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y corta, Señor, más que cualquier espada, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias porque sabemos que has hablado a nuestro corazón. Gracias porque sabemos que el Espíritu está haciendo, Señor, su trabajo en nuestro carácter, en nuestra madurez. Te pedimos que esta palabra que se acaba de meditar, Señor, la llevemos de continuo en nuestro corazón y en nuestra mente para poderla poner en práctica, Señor. No queremos ser oidores nada más, queremos ser hacedores de tu palabra. Tu palabra es viva, Señor, tu palabra es poderosa, Padre. Te pedimos que seamos, Señor, verdaderamente esos yo soy pequeños aquí en la tierra, Señor. Somos seguidores tuyos, Cristo. Somos discípulos tuyos y queremos hacer lo que tú nos enseñaste y nos acabas de mostrar quién eres y cómo eres y queremos seguirte de esa manera, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.